Familia Bella, continuamos en esta tarde maravillosa de jueves hablando de temas muy interesantes, temas de familia, temas que pasan en todos los hogares. Precisamente entre esas conversaciones que debemos de tener con nuestros hijos, con las personas del núcleo familiar, están los temas asociados a la salud. Y hay una muy común que estoy segurísima que yo, usted y muchísimos de los que están viendo este programa hoy han padecido, y es el tema de las alergias. Que esto me generó una reacción, que me salieron ronchitas, que me dio estornudadera, que me dio rinitis, muchísimas condiciones. Algunas son alergia, algunas no necesariamente lo son, pero para aclarar todas esas dudas ya está con nosotros en nuestra sala de la buena energía el doctor Omar Sierra, experto en alergología clínica. Doctor, bienvenido, buena energía, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegra mucho, Doc. Pues empecemos precisamente por hacer esa claridad con nuestros televidentes. ¿Cuándo realmente yo estoy padeciendo una alergia y no confundirla con otras reacciones para poderla tratar adecuadamente? Sí, claro. Aquí hay que tener en cuenta la frecuencia en que se presentan estos síntomas. Generalmente, de las alergias más frecuentes que nosotros vemos en la consulta diaria son la rinitis, el asma. Entonces, es importante saber identificar y por eso consultar al alergólogo cuando creas que padeces de alguno de estos síntomas como el estornudo, la tos, pitidos en el pecho, ronchas que son las urticarias, hinchazón o la alergia a algún medicamento, algún contactante. Alergólogo, ¿qué es la alergología, Doc? Porque uno escucha muchas especialidades médicas, pero el alergólogo tal vez no es tan común y sí muy necesario en nuestra vida. Entonces cuéntanos un poquito de esta especialización. Es una especialización o una especialidad que es poco conocida, estamos de moda, ¿verdad? Y que se encarga principalmente de estudiar las alergias, diagnosticar y tratarlas. Sí. ¿Cuáles son los principales síntomas de una alergia? Ahorita yo lo decía, ¿por qué? Porque muchas veces resulta que hay estornudos, pero no necesariamente son una alergia. Otros síntomas que pueden incluso estar siendo la manifestación de otra cosa del cuerpo distinta a una alergia. ¿Cuáles son esos síntomas y cómo nuestros televidentes y nosotros podemos identificar cuando nuestros hijos, cuando nosotros mismos estamos posiblemente sufriendo? Eso puede variar, ¿no? Porque tenemos sistema respiratorio, digestivo, la parte de la piel. Entonces, los síntomas pueden iniciar simplemente con un estornudo, ojos llorosos, prurito o rasquiña en los ojos, aparición de ronchas o lesiones en la piel, tos, dificultad para respirar, síntomas digestivos como por ejemplo distensión abdominal, dolor abdominal, diarreas y entre otras... ¿Se puede poner fuerte entonces? Sí, entre otras manifestaciones que pueden ser también neurológicas, cardiovasculares, como se te puede bajar la presión, pérdida de la conciencia, etcétera, entre otras manifestaciones. Es decir, doctor, que una alergia, porque a veces uno comete el error de pensar que una alergia es la ronchita y la estornudadera, la rinitis y sale, puede convertirse en algo muy delicado y por eso hay que tenerlo también entonces muy en cuenta. Sí, hay que tenerlo en cuenta y consultar a tiempo a tu pediatra, a tu médico general, para que él te remita al experto que pueda tratar las alergias. ¿Cuáles son esas alergias más comunes que hay en nuestro país, en esta región del país? Uno sabe que de acuerdo a las condiciones climáticas, al entorno y demás, hay pues como diferentes cosas. En nuestro país, ¿cuáles son las más comunes? En nuestro medio, bueno, siempre hay que tener en cuenta la ubicación geográfica. Las enfermedades alérgicas que mayormente vemos son la rinitis, el asma, la dermatitis atópica y las urticarias. Son las que mayormente vemos en nuestra consulta. Vamos a poner eso en lenguaje de todos para que todos lo entendamos, Doc, porque sí me parece muy importante y usted ha mencionado cosas clave y es que una alergia no es algo tan sencillo como ojalá en la mayoría de los casos lo sea, pero en otros no tanto. Así que describamos estos nombres técnicos en formas que nuestros televidentes la puedan entender para que cuando la estén padeciendo pues puedan ir a consulta. Ok, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, una rinitis. En nuestro medio lo que mayormente causa la rinitis son los ácaros del polvo, o si en tu casa, por ejemplo, tienes una mascota, un perro, un gato, puedes desarrollar los pelitos. No tanto los pelos, sino la caspa, la orina y de los animales que son los que producen las reacciones alérgicas. Ok. Sí. ¿Y esta de la urticaria cómo es? La urticaria es la aparición de lesiones en la piel que comúnmente conocemos como ronchas, médicamente las conocemos como abones, ¿verdad?, que aparecen de forma espontánea o pueden aparecer
se pueden dar por otras situaciones o urticarias inducibles o físicas, por ejemplo, por el agua, que son cuando dicen que soy alérgica al agua, que cuando me ducho me salen ronchas. Esa es la gente que no le gusta bañarse. Más bien, exacto. Entonces, hay otras que son físicas, que son inducibles por el roce, los que se rascan y les aparece la línea. O a ciertas telas, por ejemplo, que el algodón, que la licra, esa también es. De contactantes se llaman eso, son urticarias por contacto, entre otras como por el calor, por el frío, el que toma agua y se le hincha la boca con agua fría, o se metió al río y salió con la urticaria. Entonces son diferentes urticarias que podemos ver en nuestro medio, y además de las urticarias alérgicas, que son las que se presentan cuando, por ejemplo, eres alérgica a un medicamento, un alimento, y que se da en el momento en que tú ingieres ese alimento o ese medicamento. Esa me parece clave, la alergia por medicamentos, y esto me lleva a preguntarle, por medicamentos o por alimentos, y esto me lleva a hacerle la siguiente pregunta, doctor, y es si las alergias realmente se pueden curar. Yo, por ejemplo, voy a contarles, soy alérgica al yodo. Okay. Entonces, cuando estaba muy pequeñita, bueno, cuando le empiezan a dar a uno los otros alimentos y demás, me generaba reacción alérgica a algunos mariscos y a algunos pescados. Entonces, mi mamá decía, no, esa niña es alérgica al pescado, no le den pescado a la niña. Y resulta que, pues, en cierta edad ya me dijeron, no, resulta que puedes comer unos sí y otros no, dependiendo de qué tanto yodo tengan, y en realidad no me volvieron a dar alergias. ¿Se pueden curar o no se pueden curar, y cuáles son los tratamientos adecuados? Sí, lo principal es que la mayoría de las alergias no tienen cura, sí se pueden tratar. Algunas se superan durante la infancia, por ejemplo, en los niños, la leche y el huevo se superan en un 80 o 90%. En tu caso particular, la alergia no es realmente al yodo, sino la proteína, por ejemplo, del marisco y del camarón, no en el yodo que eso contiene. Okay. Y es un mito que hay, por ejemplo, cuando llegan a hacerse un TAC, una resonancia magnética, y les preguntan, ¿usted es alérgica a algo? Sí, a los mariscos. Entonces, no le puedo hacer el TAC porque es alérgica al yodo. Entonces, te hago esa salvedad porque no es lo mismo. No, buenísimo aprenderlo. Exacto. Entonces, Doc, ¿cuáles son esos tratamientos adecuados? Tú dices, en algunos casos sí, o se puede superar en un tanto por ciento. ¿Cuáles son esos tratamientos que podríamos nosotros adquirir para que nosotros o nuestros hijos puedan superar una alergia o mayormente poderla controlar? Sí. Ahí, dependiendo de las manifestaciones que se presenten, por ejemplo, en la rinitis, el uso de antihistamínicos, el uso de esteroides nasales. Por ejemplo, en el caso de las urticarias, utilizamos antihistamínicos que podemos ir aumentando progresivamente, antihistamínicos no sedantes, porque en el caso de las urticarias podemos cuadruplicar la dosis de este antihistamínico. Posteriormente, según las guías de urticaria, podemos ir avanzando en un peldaño más de las urticarias. Cuando no hay mejoría con estos antihistamínicos y a estas dosis, existen otros medicamentos que son medicamentos biológicos que pueden aliviar al paciente y ayudarles a mejorar su calidad de vida. Nosotros aquí siempre hablamos, doctor, de la importancia de la prevención, porque nos parece clave conocer las posibilidades de tratamientos, cómo mejorar nuestra calidad de vida cuando ya tenemos una condición, pero también, por supuesto, prevenirlo. Y ahí hay una práctica muy importante en la que usted es experto, y es la inmunoterapia para las alergias. ¿De qué se trata? La inmunoterapia es un tratamiento alternativo que tenemos a disposición para tratar alergias específicas. Por ejemplo, la rinitis alérgica a los ácaros o la rinitis alérgica a algún animal, alguna mascota, un gato, un conejo, un caballo, y que, por ejemplo, no queremos salir de nuestra mascota, pero que nos genera alergias. Entonces, son tratamientos dirigidos especialmente para contrarrestar esos síntomas. El tratamiento suele durar más o menos entre 3 a 5 años. No es curativo, pero sí buscamos que tengan una mejoría entre un 60 a 90% aproximadamente de los síntomas. Maravilloso. Doctor, ¿las alergias son genéticas? O sea, si mi mamá es alérgica al maní, ¿será que yo voy a ser alérgica al maní? ¿Cómo identificamos como ese traslado generacional de las alergias? Esa es una pregunta muy frecuente que nos hacen pues, en la consulta, de que si yo soy alérgica, mi hija lo va a heredar. Pues si hay un componente genético, como en todas las enfermedades, se hereda la condición de tu ser alérgica, más no la alergia en sí. Es decir, que si sufre de rinitis y asma, los padres, ella puede generar otra alergia, por ejemplo, una dermatitis atópica o la rinitis o las tres a la vez. Y aumenta el riesgo de padecer alergias si los dos padres, ambos padecen alguna de
alguna alergia hay más en especial. posibilidades. Hay más posibilidades, exacto. ¿Las alergias siempre se desarrollan cuando uno está chiquito, como en esa primera infancia, o uno puede estar ya mayor, ser adulto y desarrollar alergias? Mayormente se presentan durante la infancia y como te comenté anteriormente, se suelen superar algunas de estas, algunas pueden persistir. En la adultez también se pueden presentar, especialmente a los mariscos, ¿verdad? A los frutos secos, pero sí pueden persistir en el tiempo desde la infancia. Algunas, otras se pueden superar. Súper. Doctor, ¿qué hacemos cuando estamos ya en medio de una reacción alérgica? Si algo medio, que usted lo indicaba ahora y que pueden ser muy graves, hay gente que incluso se le cierran aquí pues el conducto y entonces no pueden ni respirar o se siente pues como que se está ahogando, o hay gente que le salen unas ronchas, usted sabe el nombre técnico mejor que yo, enormes. ¿Qué hacer cuando estoy experimentando una alergia? ¿Hasta dónde la pueda controlar en casa? ¿En qué momento tengo que buscar ayuda profesional? Ok, sí. El debut a veces, porque tú no sabes a qué eres alérgico ni podemos saber a qué vamos a ser alérgico. Entonces, puedes venir comiendo los mariscos toda tu vida, pero resulta que un día en específico los comiste y te dio la reacción. Pues no tienes medicamentos en el momento, no tienes nada a la mano para aplicarte, pues acudir al servicio de urgencia más cercano, ¿verdad? Para que pueda ser atendida y posteriormente sí acudir al experto para que te diagnostique y te dé las medidas necesarias para que puedas contrarrestar esa alergia. Importantísimo eso, porque además desmiente eso como de que dele agüita con limón, dele agüita con bicarbonato. Exacto, si estamos ante una reacción así, lo más lógico es acudir al sistema de salud, a una urgencia, porque existe esa alergia que puede ser leve, que puede solamente ser unas ronchitas o un estornudo o se me hincha un ojo, lo que tú comentabas que se puede cerrar la garganta y puede producir lo que se llama una anafilaxia, ¿verdad? Que es una reacción grave que puede comprometer la vida de esa persona y se puede morir. Entonces hay que estar pendiente mucho de eso y tener luego posteriormente los tratamientos necesarios y adecuados para contrarrestarlas. Maravilloso, Doc. Pues estamos muy felices definitivamente de tenerte aquí en nuestra sala de las Tardes del Sol, porque el conocimiento es poder, como dicen, y conocer todos estos panoramas que nos pones en escena y que nos cuentas, tenerlo muy presente. Hoy precisamente que estamos hablando sobre esas conversaciones que debemos de tener con nuestros hijos, que van desde temas psicológicos, emocionales, comportamientos y demás, pero que por supuesto también abarcan el tema de la salud, estar pendientes del bienestar de todos los integrantes de la familia. Pues es clave conocer cómo funcionan las alergias, cómo tratarlas, cómo detectarlas y por supuesto los que ya la tienen, a aprender a convivir con ellas. Así que, Doc, muchísimas gracias, buena energía. Buena energía, Daniela, muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, y ustedes pues no se muevan porque seguimos con más sorpresas para todos ustedes en este jueves maravilloso de Tardes del Sol.